Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Y los Eternautas somos, por un lado, en la trastienda, nuestro querido Daniel Jándula, que edita estos vídeos y les da una imagen y una presencia para los que los tienen que ver luego, que sin duda ninguno de nosotros cuatro sabríamos darle. También está José Antonio Muñoz, Ham, que en su web incluye estos programas entre los contenidos de su web Viaje a Ítaca. En la reserva, que hace alguna temporada que no pueden participar, pero a los que no olvidamos, está Matías Néspolo y también José Matas, que esperamos que alguna vez se reincorporen a nuestros programas. Y aquí, ahora mismo, delante de la pantalla del ordenador, tenemos a Lázaro Covadlo. Hola, Lázaro. Hola, buenas. Buenas. A María José Peña. Hola, María José. Hola, buenas tardes. Y a Graciela Molinelli. Hola, Graciela. Hola, buenas tardes, querido. Y yo, que soy David Monteagudo. Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre un cuento de Edgar Allan Poe, que además es, digamos, por sugerencia mía. Soy yo el que lo sugiere esta vez. Como aquí en nuestro programa hemos ya comentado alguna cosa de Julio Cortázar, alguna cosa de Borges también, de Anton Chejov, y luego también otros autores que son muy importantes para algunos eternautas. Yo, digamos, me quedo con estos, pero faltaba Edgar Allan Poe, faltaba Allan Poe, que también es uno de los grandes, de los inmortales, de los auténticos inmortales del relato, el relato breve, y también tiene novelas cortas, tiene relatos policíacos que son ya más extensos, tiene una prosa bastante variada, aparte que hacía crítica literaria, ensayos también. Pero ante todo Allan Poe era un poeta, o sea, él antes que nada era poeta. Es lo que empezó escribiendo cuando era un niño prácticamente, porque fue un niño muy precoz y un superdotado intelectual, digamos, un niño prodigio prácticamente. Y él lo que le gustaba de verdad era escribir poesía, pero tuvo que escribir mucha prosa, muchos cuentos, por ejemplo, porque es lo que vendía más, lo que era más productivo desde el punto de vista económico. Pero él era un gran poeta, y hay que decir que eso es una lástima o una limitación que tenemos los que no podemos leerlo, como yo, por ejemplo, en su lengua original, en el inglés en que escribía, porque parece ser que es un poeta que fue un auténtico innovador, un poeta muy creativo, que creó unos ritmos de la poesía, del verso, una musicalidad, unos ritmos que no existían hasta ese momento, unas audacias con rimas internas y cosas muy, muy curiosas, que él fue de hecho un auténtico innovador, porque él siempre fue por libre. Él nunca, no hizo nunca, digamos que nunca se plegó a ninguna moda o a ningún estilo imperante y tal, sino que más bien fue de los que marcaron, por así decirlo, un estilo, un tipo de relato muy romántico, ¿no? Pero él fue de los que crearon estas cosas, y luego tuvo muchos imitadores, como suele ocurrir con los imitadores, que muchas veces se quedan con las cosas más externas, más epidérmicas, pero sin el genio y sin la creatividad y la escritura tan impresionante que este hombre tenía, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una pequeña semblanza muy rápida, porque claro, sobre Allan Poe habría tanto que contar, tantas cosas, pero bueno, el hombre este nació en el 1809, cuando en plena
por ejemplo, para situarlo históricamente, en plena campaña napoleónica en Rusia, cuando Napoleón estaba invadiendo Rusia, digamos, pues es cuando nació Allan Poe, y solo vivió 40 años. A los 40 años murió ya, con muchos problemas de salud y con el alcoholismo este terrible que él tenía, ¿no? y que le hizo hacer muchos errores y perder muchas oportunidades y muchas cosas. Bueno, él era hijo de unos, aquí en España les llamaríamos cómicos, es el nombre, era unos comediantes que iban con un grupo teatral, con una compañía teatral que iba de gira por los Estados Unidos haciendo representaciones de Shakespeare, hacían Hamlet, hacían Macbeth, pero también hacían números más ligeros, números incluso de magia y cosas cómicas y tal, ¿no? Entonces él era hijo de dos actores, digamos, de esto, que ya tenían raíces, o sea, digamos que él, sus abuelos, digamos, de Allan Poe, pues unos eran ingleses y otros irlandeses, ¿eh? O sea que no era de muchas generaciones en los Estados Unidos, sino que tenía ya unas raíces muy cercanas en Inglaterra y en Irlanda, ¿eh? Entonces, estos padres cómicos, o sea, tanto el padre como la madre, el padre no queda claro si es que murió o si es que abandonó a su mujer con los 3 hijos que ella tenía, que uno era Poe, pero el caso es que el padre desapareció, ¿no? Y luego la madre también murió cuando él tenía 3 años. Entonces la madre, antes de morir, dejó a sus hijos, creo que uno ya había muerto, y entonces dejó a una hija que tenía, que era mayor que Poe, y al propio, con unas personas de un pueblo, tenía familia lejana, y entonces el caso es que Poe se crió en una familia con unos padres adoptivos, digamos, que era una familia acomodada, ¿eh? Un hombre, el hombre era un, digamos, comerciante próspero que tenía dinero, que era rico y que luego, además, con una herencia que tuvo y tal, pues el caso es que luego ya era millonario, incluso cuando Poe ya era un adolescente, un joven. Y eran una familia que no tenían hijos, ¿eh? Entonces la mujer, la mujer, la madre adoptiva, pues siempre fue muy cariñosa, se encariñó pronto con Edgar, ¿no? Porque era un niño muy, muy brillante, un niño muy guapo y muy brillante en todo. O sea, en el colegio, en los estudios, digamos, pues era un auténtico crack, era una maravilla. Y bueno, lo que ocurre a veces, ¿no? Que muchas veces los niños más inteligentes son los que más destacan, y él era bueno en el deporte, incluso físicamente, era un tipo que en todo sobresalía, y además que no siempre tenía que ser el primero en todo, el mejor. Y es curioso porque luego tenemos esta imagen de él como persona enfermizo, alcohólico y tal, y de niño resulta que era un deportista que un día hizo una proeza, una salvajada, que fue nadando por el río que había allí. Ahora no me acuerdo de qué río es exactamente, pero sé que nadó a contracorriente durante 6 millas, una cosa que no había hecho nadie nunca, una auténtica proeza. Quedó exhausto, digamos, pero se ganó la admiración de todo el mundo, y también pues era buenísimo en los estudios. Entonces, en esa familia que no tenían hijos, digamos, lo acogieron bien y sobre todo la mujer, claro, que no tenía hijos, pues. Pero en cambio el padre adoptivo tuvo unas relaciones muy complicadas con él. No cuando era niño, entonces todo fue muy bien, pero cuando ya él empezó a mostrar una rebeldía, y claro, el padre que era un tipo que si él hubiera seguido lo que el padre quería,
que fuera jurista o que fuera un comerciante, así como él, que se dedicara a eso. Si hubiera hecho lo que él quería, pues le habría puesto todas las oportunidades, le habría dado todo lo que hiciera falta, pero como él no quería hacer eso y se rebeló y decía que quería ser poeta y no sé qué, pues el padre le cerró completamente el grifo y no le daba el dinero, solamente para lo más le iba ahí tacañando y tal, y entonces, bueno, eso digamos que no fue comprensivo, no tuvo la mano izquierda para tratar a él, pero él también, Allan Poe, fue muy, o sea, digamos que también hizo muchas cosas muy mal hechas y se portó también mal con él y no le trató bien, en fin, que fue una cosa de incomprensión mutua y que la cosa terminó muy mal, porque además Allan Poe luego estaba a veces en situaciones muy desesperadas y cuando no le quedaba otro remedio, pues incluso comiéndose todo su orgullo, que era muy grande, le escribía pidiéndole por favor que estoy muy mal, pasa nada, y el otro nada, que no, bueno, una cosa terrible, ¿no? Entonces hay que decir también que Allan Poe era un tipo, ante todo, aunque los padres procedían, creo, de la zona de Nueva York, más bien de Nueva Inglaterra y tal, pero él, como se crió en el sur, en Virginia, pues era un caballero del sur. Él era un tipo muy conservador, ¿no? Que es cuando manifestó sus ideas políticas, pues decía, era alguien que no creía en la democracia, que no creía digamos, en el progreso de los pueblos, del pueblo llano y tal. Era un tipo arrogante y con un sentimiento siempre de superioridad intelectual y era, era alguien arrogante, un poco bocazas y desdeñoso con los demás, pero eso era simplemente una actitud, una cosa ingenua en realidad, porque él en cambio con sus allegados, con su familia, con una tía suya que le acogió, con su mujer luego y tal, pues era una persona, se ve, muy tierna y alguien humilde y una persona encantadora, ¿no? Pero bueno, él tenía un carácter difícil, ¿no? Hay que decir también, porque como el cuento que os he traído, por cierto, que no he dicho que el cuento que es, que es el corazón delator, ¿eh? Uno de los cuentos, yo creo, bastante conocidos de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Como en el cuento el personaje que habla en primera persona es un personaje tan retorcido y tan eso, y uno siempre tiende a identificar, pues hay que decir que Allan Poe era un hombre con una presencia física que era muy atractivo, muy interesante. Era un hombre con el cabello negro abundante, con unos ojos grises, ahí que parece que era con una mirada muy penetrante y muy inteligente, con una nariz recta, así fina, una boca pequeña, como entonces estaba de moda, ¿no? Y bueno, y era un hombre que hablaba estupendamente, hablaba con una elocuencia, con una corrección, daba conferencias, cuando estaba bien, cuando estaba en condiciones, ¿no? O cuando recitaba el famoso poema El Cuervo, ¿eh? Pues era una de las cosas por las que se hizo famoso es por cómo lo recitaba él. Existen muchos testimonios en cartas, digamos, en cosas epistolares de mucha gente que lo vio recitar y decían que era una cosa que era fascinante, cómo recitaba, qué entonación le daba, cómo se hacía que el público quedara colgado completamente de su forma de expresarlo y de todo esto, ¿no? Era un hombre digamos, muy brillante en la oratoria y además una persona con una educación exquisita y que hablaba muy bien y todo esto, ¿no? Bueno, luego si acaso ya comentaríamos más cosas. Es un autor que ha sido famoso o es popular por por las historias estas góticas, digamos, las historias truculentas, ¿no? De muertos, de enterrados,
cosas así bastante terribles y muy tétricas, ¿no? Que esto luego pues dio lugar a toda una literatura, ¿no? Que digamos también imitaban eso un poco, pero como he dicho antes, que se quedaban quizás en lo anecdótico. Y él, aunque es así truculento, pero claro, es un hombre de un genio y de una creatividad y con una escritura, con un lenguaje, con una literatura que es un placer siempre leerlo, ¿no? Cómo construye las frases, cómo articula sus relatos, la estructura narrativa, cómo subyuga al lector, ¿no? Que desde el principio te atrapa y te mete en ese ritmo narrativo, en esa cosa, en ese ritmo con unas repeticiones, con un retorno a la idea obsesiva. Bueno, es un genio, digamos, ¿no? Aunque le tenía el gusto por estas cosas, pero luego también tiene otro tipo de narraciones que son más analíticas y que son más de ingenio o de inteligencia. También es uno de los creadores del género policíaco, ¿no? Creó el personaje del detective el Dupin, que son relatos en los que se basan en la inteligencia, en la capacidad deductiva, un poco también un precedente de Sherlock Holmes. Y luego él era, pues eso, una persona que podía leer perfectamente y escribir el griego latín. Era una persona muy culta, con una gran cultura, porque era un gran lector. Entonces también hay siempre en él hay una parte, o hay algunos relatos que son un poco presuntuosos, un poco de mostrar todo lo culto que es él y todo lo que sabe. A mí todos esos son los que me interesan menos quizá, y los que me interesan más son cuentos como el que hoy comentaremos, ¿no? Que son lo que yo digo cuentos poema, ¿no? Estos cuentos que son redondos, en los que no falta ni sobra nada, ¿no? Y que en este caso, este cuento, el corazón delator, pues nos arrastra hacia, digamos, hacia todos los entresijos y el funcionamiento de una mente, de un psicópata, digamos. Además está narrado en primera persona, y es un cuento en el que es un personaje que empieza diciendo que no está loco, que simplemente es muy nervioso, ¿de acuerdo? Soy muy nervioso, pero no estoy loco. Y todo el cuento es un intento de demostrarnos lo cuerdo que es y cómo puede contarnos con absoluta objetividad y con todos sus detalles, y desde un punto de vista muy analítico, muy frío, muy objetivo, todo lo que él hace, por qué mató a ese pobre anciano al que mata, pero claro, nos está diciendo unas cosas que en realidad ya en su propio enunciado pues ya es una locura, ¿no? Porque él dice que no tenía nada contra el viejo. Bueno, es un cuento en el que no se dan explicaciones, simplemente sabemos que él vive en la casa con un anciano que es su casero, se supone. En principio él está allí alquilado en una habitación o algo así, ¿eh? Entonces él no le tiene ninguna manía a este anciano. Además el anciano es bueno con él y no quiere su dinero ni nada, simplemente no puede soportar uno de los dos ojos del anciano ese, que es un ojo velado, estos ojos que quedan velados por una especie de tela de un color azul pálido, como dice, como el de un buitre, ¿no? Entonces ese ojo no lo podía soportar, y llegué a la conclusión de que tenía que matarlo para poder librarme por fin del ojo ese que me estaba amargando la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo explica eso con una frialdad, ¿no? Y intentando racionalizar, ¿eh? Es un cuento en el que está todo el cuento justificándose y racionalizando por qué lo hizo, y también presumiendo, ¿eh? O sea, está presumiendo de
de lo hábil que fue, de lo inteligente, de cómo supo hacerlo para sorprenderlo y tal. Y luego unas cosas de unos momentos de una gran crueldad muy refinada, ¿no? Como cuando en la octava noche hay 7 noches que abre la puerta de la habitación en la que el viejo está durmiendo, es todo a oscuras, va con una linterna sorda, que eran unas linternas que tenían como un diafragma, eso que se podía abrir un poquito, entonces solo salía un rayito muy fino de luz. Si lo abrías más ya abría el foco y señalaba hacia el ojo, pero como tenía el ojo cerrado no lo podía matar porque no le molestaba con el ojo. Entonces la octava noche, cuando el rayo va directo y el ojo está abierto, y aún así, aunque ya se ha decidido que tiene que matarlo, pero está durante una hora torturándolo en el sentido de que se queda quieto, con una inmovilidad total, absoluta, y el pobre viejo está aterrorizado, que no se atreve ni a moverse. Bueno, al final mata al viejo y entonces presume, en el relato presume de cómo limpió todo, cómo lo dejó, levantó unas tapas del suelo y puso el cuerpo descuartizado, cerró todo y dice, ahí no se notaba nada. Entonces entonces llama a la policía a la puerta, porque algún vecino oyó un grito y vienen 2 o 3 policías, dos policías creo, para preguntar, y él él está él controlando todo, además eufórico, ¿no? O sea, está que el tío se sale en su papel y les dice, pasen. No, es que el viejo se ha ido al campo con una familia que tiene por ahí y tal, y vean, aquí tienen su dinero, tienen todo, ya ven que no. Y entonces incluso ya un poco, digamos, en un momento de inspiración y de chulería, digamos, pues se quedan en la habitación del viejo y se sienta él encima mismo de las tablas en las que ha enterrado debajo el cuerpo, ¿no? Y se pone a hablar con ellos, pero de golpe hay algo que empieza a inquietarlo, que es un sonido raro que empieza a sonar, al principio es una cosa muy confusa, pero luego de golpe se da cuenta de que lo que está sonando es el corazón del viejo, que ya lo había oído cuando la noche que lo fue a matar, ya había oído el corazón del pobre hombre, entonces empieza a sonar y él, aunque los policías parece que no se dan cuenta de nada, están tranquilos, pero él dice, no puede ser, eso es que están burlándose de mí porque lo saben, tienen que estar oyéndolo como yo, oyendo este horrible corazón que no para de sonar. Y bueno, al final, en una cosa que es muy de Poe, por cierto, esa cosa de que te lleva, lo que él llama en algún cuento suyo, el diablo de la perversidad, en el sentido de que no puedes evitar hacer algo que sabes que te va a perder, que te va a hacer, bueno, que te va a hundir completamente, pero le dices, no, está aquí abajo, aquí, abran estas tablas y se lo encontrarán y tal, ¿no? Bueno, esto es un poco la historia del cuento, ¿no? Y nada, bueno, se me olvidó comentar, ya que he hecho un poco una breve semblanza biográfica, se me olvidó comentar el tema de los amores de Alan Poe, que era una persona muy enamoradiza, ¿no? Ya cuando era un niño, bueno, un adolescente, pues ya se enamoró perdidamente de la madre de un compañero de clase que tenía como 30 años, aquella mujer, y que era una mujer ideal al que él veía, y ya escribió a ella, le escribió ya con, no sé con cuántos años, con 14 años o 12, le escribió un poema que es un poema precioso, que es muy presentable ya, ¿no? Un poema de amor muy especial, muy suyo, nada tópico, nada, sino una cosa increíble. Y siempre sus enamoramientos eran un poco ideales, ¿no? Como unos amores a veces prohibidos o imposibles, ¿no? Que no pero él con las mujeres tenía éxito, en el sentido de que a todas les resultaba atractivo, las cautivaba, y entonces tuvo varias alguna vez estuvo a punto de casarse, pero unas veces no se lo permitían la familia de ella, otras. Y luego la cosa más curiosa que ha hecho que corran ríos de tinta
y que se hayan escrito muchos tratados, incluso algunos desde el punto de vista del psicoanálisis y de todo esto, es que él se casó cuando estaba con su tía, con la tía esta que le acogió, que era muy pobre, pero cuando él estaba en las últimas, pues se iba con su tía Moody, no sé cómo se llamaba, y tenía una hija, esta tía, una prima de Allan Poe, con la que se casó él. Pero esta niña tenía 12 o 13 años, ¿no? Tenía apenas 13 años cuando Poe se casa con ella, con la Virginia. Y bueno, encima era una niña, digamos, encantadora y tal, pero que no, digamos que era un poco retrasada intelectualmente, ¿eh? No era una persona plenamente desarrollada mentalmente, era un poco retrasada. Y el caso es que la tía no puso ningún inconveniente ni nada, lo que hace pensar que realmente ahí estaba claro que él no perseguía ninguna cosa negativa ni turbia con eso, ¿no? Y fue una relación muy rara que no se sabe muy bien si, cómo fue eso, si era una forma simplemente de tener una relación en la que sublimar pues una serie de tendencias, o simplemente para no caer en otras relaciones con otras mujeres. Y no sé, una cosa muy curiosa y que tiene mucho morbo, evidentemente. Luego, además, esta chica contrajo la tuberculosis, como tanta gente en esa época. Bueno, hay que decir que los padres de Poe murieron tuberculosos también, al menos la madre. Y al final murió esta niña, esta chica, ¿no? de tuberculosis, lo que le dejó ya destrozado. Y bueno, y al final ya sabemos un poco cómo terminó su vida. Iba reconstruyéndola y parece que las cosas ya le iban bien. En cuanto se metía a colaborar con algún periódico, con una revista, pues aquello funcionaba muy bien porque tenía mucho éxito todo lo que escribía él, pero siempre ganando muy poco dinero, siempre con dificultades económicas, con unos padecimientos terribles. Luego caía en una etapa de esas de borracheras y bueno, una cosa que ya no tuvo, o sea, pasó los últimos años de su vida, digamos, siempre intentando, con momentos buenos en los que parece que ya iba y luego volvía a caer otra vez. Y aún así tuvo una época cuando fue hacia Nueva York, ¿no? Y tal, en que llegó a brillar en sociedad, digamos, entre la gente culta, pues por eso, ¿no? En las reuniones sociales entre literatos y tal, por eso que he comentado antes, ¿no? De que era muy brillante, ¿no? En la conversación, cuando recitaba sus poemas y todas estas cosas, y tuvo sus momentos que parecía que ya había encarrilado su vida, pero luego lo echaba todo a perder, porque además el alcohol le sentaba fatal a él, ¿no? Cuando bebía. Hay personas alcohólicas que son alcohólicos durante toda su vida. Y bueno, y si no hay miseria, si no tiene dinero, pues lo van llevando, y a veces son artistas que lo son, ¿no? Pero él es que cuando bebía le sentaba fatal, porque él tenía como unas taras congénitas, unos problemas, digamos, mentales, que se le complicaba todo. Bueno, un poema, vaya, ¿no? El que era poeta, digamos. Y bueno, me callo ya, que llevo hablando media hora, y ahora, bueno, quiero que vosotros me deis vuestra opinión, ¿eh? Entonces, empezaremos por Lázaro, ¿eh? Como de costumbre. Lázaro, dinos algo sobre esto. ¿A ti qué te Bueno, parece? no queda mucho que decir porque has hecho una exposición muy exhaustiva, ¿no? Y muy completa. Bueno, el cuento, como casi todos los cuentos de Poe, es realmente, digamos, por decirlo de un modo impactante. No hace falta decir que está muy bien escrito, muy bien adjetivado, muy bien, tiene un buen ritmo, ¿no? Y es obviamente, sí, se ve ahí la voz de un psicópata, ¿no? Que es un poco la voz de Poe mismo, ¿no? Porque, bueno, no digo que... pero bueno,
no se me ocurre mucho que decir sobre este cuento, ¿no? Que sí, siempre es interesante, es sorprendente leer la mayor parte de los cuentos de Poe, aunque hay algunos que realmente no, sobre todo esto de que pretenden ser intelectuales, como por ejemplo ese de la carta escondida o la carta, no sé, sí. Pero bueno, digamos, todo autor que es más o menos prolífico, obviamente, no se puede pretender que tenga, que sea uniforme su creación, ¿no? Hay cosas, es como una cordillera con cimas más altas, otras más bajas, ¿no? Y bueno, él evidentemente era prolífico. Efectivamente pasó penurias económicas, por lo que pude ver, ahora que estaba leyendo sobre él, con sus escritos toda su vida, apenas llegó a ganar $300. Claro que serían $300 de la época, no sé cuánto serían en aquella época, ¿no? Sería bastante más que ahora. La prima, sí, la Virginia esta, yo creo que el famoso poema este, no estoy seguro de él, pero me parece El Cuervo, Nevermore, Nevermore, creo que está escrito por la muerte de su prima, ¿no? Bueno, no, es que a él ya a él se le habían muerto varias mujeres. Esa primera mujer de la que estaba enamorado, la madre de un compañero, pues esta murió tempranamente. Y no, cuando escribió El Cuervo, aparte que El Cuervo es un poema que él fue gestando durante años, porque él iba perfeccionando sus poemas, los retocaba, y El Cuervo empezó a gestarlo mucho antes de que se muriera Virginia. Virginia, en lo que está reflejado es en un relato, en un cuento que se llama Annabel Lee. Annabel Lee, que ahí sí que ese cuento del que habla mucho Nabokov, por cierto, siempre se refiere varias veces a este cuento, sobre todo en su libro Lolita. Annabel Lee es un poema en el que habla de, bueno, que empieza diciendo: yo era un niño y ella era una niña en un reino junto al mar, ¿no? Entonces habla de un amor ideal entre ella y su prima Annabel Lee, pero bueno, ahí es donde él, digamos, da una visión pues muy sublimada y muy poética de su relación con su prima Virginia, ¿no? De ese matrimonio tan raro y tan especial. Pero y al parecer, bueno, en fin, en realidad toda la vida de Edgar Allan Poe es tan interesante, o quizá más que cualquiera de sus cuentos, que ya son interesantes, ¿no? Y realmente la forma en que murió también es de terror, ¿no? Porque murió alcohólico, tirado en la calle, la gente pasaba y parece que estuvo ahí, no sé, ahora no sé precisar, pero parece que estuvo muchas horas ahí tirado en la calle en el frío, ¿no? Así que, sí, bueno. es muy curioso sobre el tema de, digamos, su muerte, porque hay unas horas ahí en las que no se sabe exactamente qué es lo que pudo pasar, ¿no? Pero parece ser él, que siempre criticó la democracia, ¿no? Parece ser que quizás era un poco como una cierta predicción, porque parece ser que el día ese en el que murió él había unas elecciones, estaban en un acto electoral, en unas elecciones. Entonces había gente de los partidos y de esto que iban por las tabernas, por los sitios más tirados, y que buscaban a gente que estaba borracha, y por un trago, eso pues les llevaban para que votaran al candidato, por supuesto, que les ponían ellos ya. Y parece ser que podía ser que lo utilizaron a él cuando estaba ya completamente borracho para eso, para que fuera a votar en estas elecciones, ¿no? Cosa que es algo terrible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay un cierto misterio sobre sus últimas horas, porque este es un viaje que él hizo en principio para un tema de conseguir también un trabajo, una colaboración o una conferencia, no sé qué era, pero se quedó allí creo que era Filadelfia. Sí, en Filadelfia, pero sí. En Filadelfia, ahí se perdió completamente y nada, y allí fue donde ya murió completamente alcoholizado.
Sí, sí. Bueno, pues a mí no se me ocurre mucho más que comentar, porque me parece que está todo bastante, es decir, no sé si seguramente se puede hablar mucho sobre Poe y sobre su literatura y todo, pero a mí no se me ocurre mucho más que comentar. Además, Bueno, no lo he frecuentado demasiado, sí, así que ahora me está interesando por causa tuya, por lo sí. traído, aunque yo recuerdo además por un grupo que hace muchos años que estábamos en una plaza que Graciela la conoce, en la plaza de San Isidro, que habíamos ido a pie desde el centro de Buenos Aires, Mm. son unos cuantos kilómetros, y entonces leímos una especie de guía que nos llevaba, nos leyó el cuento de la mujer que estaba eh, emparedada, así, Ah, sí, con el gato que se le iba comiendo y todo esto, ¿no? sí, sí. Ya de la noche en la plaza esa, que es una El plaza. gato negro, Sí, creo que es no me ese acuerdo cuento. cómo se titulaba, no sé si el gato negro. Bueno, y en esa plaza que era una plaza, un parque, en Argentina los parques también se llaman plazas, ¿no? Era un parque, es un parque muy bonito y sobre todo de noche ahí sentados ahí frente a la catedral de San Isidro, siempre me acuerdo de eso y siempre dejé ahí pendiente. Estoy hablando de mis 16 años y siempre desde entonces quedó pendiente incursionar en la literatura de Poe, quizá algo hago ahora. Pues no tengo mucho más que contar, así que Bueno, me encanta. bueno, luego quizás en nuestra charla puede que haya alguna, que se te ocurra algo que quieras comentar y ya comentaremos más cosas. Bueno, pues hemos hecho uno muy largo, uno breve. Ahora María José, que espero que, que se extienda como suele hacer y que nos dé Pues no me has dejado esa posibilidad, no me la has dejado, ¿eh? Pero en fin, diré alguna cosilla. Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención en el cuento, pues es que había que situarlo en algún momento, ¿no?, de la historia de la literatura. Y realmente es la eclosión del romanticismo tenebroso que rompe radicalmente con el siglo anterior, con el racionalismo. Eso en literatura está muy presente. Los relatos de Poe son una mirada hacia el interior de la persona, hacia el yo. En cambio, hacia la individualidad. En cambio, la literatura anterior pues no tenía esos planteamientos, buscaba expresar verdades más universales y bueno, es un digno representante de su tiempo, de ese romanticismo que rompe con el 18. Después, dentro de ese romanticismo, él tiene su propio sello personal, indudablemente, es el maestro del relato corto, aunque es verdad que su inteligencia recorriera otras formas de expresión, pero por los condicionantes económicos que tú has expresado, pues cultivo más el relato corto y es el que nos ha llegado y literariamente la idea que tenemos de él es a través del relato corto, donde él es un gran maestro. ¿Qué más quería yo decir que no hayas dicho tú? Porque eso ya es casi imposible. Bueno, hay dos cosas que en la historia a mí me llaman la atención, y es que la historia, aparte de que él se empecina en mostrar una cordura que desdice con sus propias frases constantemente, Sí, sí. y eso es una evidencia, ¿no? Pero aparte de eso, en todo el relato oscila en torno a dos ideas. La idea del ojo, ahí el ojo es fundamental, y la idea del corazón. La idea del ojo no queda explicado por qué él le incomoda tanto el ojo. Ahí se ve una vez más que no necesita razones esta persona. Esta persona odia a aquel anciano por el ojo, sencillamente porque el ojo le perturba. No hay más razones, no las necesita. Él no necesita razones,
Él sucumbe a sus obsesiones. Esa es una. Él es la materia del relato. Ese sometimiento a la obsesión que le asalta respecto al ojo. Cuando el hombre no dice, vamos, esta boca es mía, el anciano. Y la otra es el corazón. El corazón, él se obsesiona en que lo oye. Claro, es completamente irracional. Todo es muy racional. Él sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a qué hora va, después se deshace del cadáver. Todo está muy planificado y todo es muy racional. Pero luego la locura está presente porque él no puede oír el corazón y el corazón está ahí, que es el que le lleva en última instancia a confesar su culpabilidad, ese sentimiento, esa obstinación en algo que no existe. Sí. Bueno, eso en cuanto al relato. Luego también me ha parecido interesante cómo refleja los personajes. En realidad hay un solo narrador, pero parece que se dirige a alguien más. Lo que pasa es que esos alguien más, que son seguramente los que le están escuchando, no aparecen. ¿Quiénes pueden ser? Ya que él se empecina tanto en demostrar su cordura, debemos pensar que debe ser un tribunal que debe evaluar esa locura supuesta que le atribuyen, ¿no? Pero no aparecen. Tampoco aparece el nombre del narrador, el protagonista, no se sabe cómo se llama, ni aparece el nombre del anciano. Tampoco. No aparece. Ahí son todo indefiniciones cuando otras cosas están tratadas con un gran detallismo. Sí. Eso, bueno, creo que se advierte claramente. Y luego también hay una gran ambigüedad en la relación entre él y el anciano. No queda clara. No se sabe si es un familiar al que odia. Bueno, algunos... Él dice al principio, en la primera página, dice que no le odiaba, que no le tenía muy eso, que incluso le tenía afecto. Dice, no tenía nada ese ojo contra él. significa algo. Ese ojo es el ojo que ve, el ojo que enjuicia. Por eso le incomoda. Puede ser, bueno, era un ojo precisamente velado, un ojo enfermo, digamos, ¿no? Le ponía nervioso. No, él no lo describe. Todo esto son intuiciones que podemos tener unos u otros, ¿no? Pueden ser interpretaciones, pero da la sensación, y creo que alguien más en la crítica que se ha hecho, en las consideraciones que se ha hecho del relato, alguien más también ha apreciado que ese ojo que le perturba tanto es como el juicio crítico que se hace sobre él, el juicio crítico que quizá pudiera realizar su padrastro. Bueno, no hay certidumbre sobre esto, solo interpretaciones. Yo solo lo apunto porque también lo he leído y me lo ha parecido que efectivamente esa incomodidad del ojo significa algo más que solo que sea feo. Nada más. Eso respecto a los personajes. Luego hay el tiempo y el espacio están tratados de una manera muy somera. El tiempo es el pasado, eso está claro, porque él narra lo que sucedió. El espacio, bueno, parece ser que lo que transcurrió, el asesinato ocurrió en una casa, pero que no se identifica en ningún momento, y la narración que él hace ante ese supuesto médico o tribunal médico tampoco queda perfilada, tampoco se sabe exactamente dónde es, porque no aparece. Sobre eso se corre un velo, no interesa. Lo que interesa es el estilo obsesivo que él va manifestando en la acción y cómo va subiendo la tensión dramática del relato. En eso es de una maestría total. Él manifiesta un estilo muy... no solamente con la terminología empleada, que ya va creando una atmósfera muy tenebrosa, muy perturbadora, muy de terror psicológico. No solo eso, sino que además, pues él usa frases exclamativas y cortas,
Y las frases son tan cortas que no permiten la calma. Te va arrastrando a la tensión que él persigue. Esas frases cortantes te van arrastrando con toda la pretensión hecha por él, claro, sin que tú lo adviertas, te van conduciendo. Y también me parece que además de que su estilo tiene un gran dramatismo y que resulta muy perturbador, creo que también es muy innovador en cuanto a la manera de manifestar todo eso. Precisamente con esas exclamaciones, con esos recursos literarios que le dan... La primera frase ya es definitiva. La primera frase del relato ya capta la atención y te arrastra. Y bueno, en eso realmente es un maestro. Pero luego también quiero decir que a mi manera de ver las cosas, cuando has leído 2 o 3 relatos de Edgar Allan Poe, bueno, pues ya sabes de qué va. Quiero decir que a mi juicio no es un autor, me puedo recrear en su maestría, pero no, una vez que he leído 1 o 2, no descubro nada nuevo en ningún otro cuento. En Chekhov o en otros muchos autores sí encuentras que cada relato te aporta un punto de vista distinto sobre cosas muy variadas. Aquí no. Aquí yo creo que, bueno, con 2 cuentos o 3, ya sabes. Y ya está. Eso es algo discutible en el sentido de que podríamos discutir sobre eso. Seguramente. Porque yo creo que precisamente tiene cuentos muy variados. Yo estuve dudando entre si sugerir para este debate de hoy algún cuento como William Wilson o El hombre de la multitud, que es un cuento interesantísimo y que ya no es, bueno, no sé, yo creo que tiene cuentos muy interesantes, no todos son góticos, no todos son así tan tenebrosos, pero bueno, a ver, ahora que nos cuenta Graciela, ¿vale? Venga, Bueno, Graciela. pues que no me habéis dejado nada. Nada, no, mujer, algo tendrás por ahí. Bueno, mira, bueno, una de las cosas que llama la atención, ¿no? Es la primera persona o el narrador. Parece que están los dos, la primera persona y el narrador. Vuelvo a lo que decía María José, ¿no? Pero está claro que cuando él identifica lo que el viejo puede estar sintiendo, el terror que el viejo puede estar sintiendo, cuando dice, ¿quién anda ahí? Y luego se describe esa escena, y entonces él dice, pues no se ha movido, ha estado todo el tiempo muerto en miedo. Entonces ahí se ve que hay un narrador, además de una primera persona, contando. Llama la atención cómo defiende su cordura el loco este, ¿no? Porque es un loco rematado, pero dice que es cuerdo porque precisamente como va a hacer las cosas y que las ha planeado y que las hace con cuidado y que mira qué bien que lo escondió al viejo en los tablones y qué sé yo, parece que esto sería una prueba de cordura, según él. Aclaro que Poe a mí siempre me ha dado miedo, me produce terror, o sea, cumple su cometido, de modo que he leído, sin embargo, La caída de la casa de Usher y me pareció una cosa mucho más interesante, ¿no? Bueno, volviendo a esto, lo que dijo David del supuesto casero, como hay una gran economía de descripciones, no sabemos en qué condición está el visitante que mata al anciano, si es que viven juntos, si es una pensión, si es el casero, ¿no es cierto? Tampoco sabemos nada de la casa, como dijo María José, sabemos que tiene unos tablones, pues porque ahí lo escondió el cadáver descuartizado, pero no se sabe tampoco nada más. Lo que hay, sí, a pesar de que no hay descripciones, es ese ambiente terrorífico que caracteriza al gótico, que es maravilloso como está hecho, y que tiene 2 escenas formidables, una es la del asesinato y la otra es la de su propia confesión. En esas 2 escenas, ahí el terror es el elemento principal
el hombre aterrorizado. El que está aterrorizado es el asesino, en la primera vez cuando asesina y después cuando confiesa. En la escena del asesinato me llamó la atención también que el descuartizamiento está hecho en un par de líneas o en una línea y media. Le corté los brazos, le corté la cabeza. Sí, O sea, cuando descuartizar a un ser humano es una cosa terriblemente difícil y los instrumentos tienen que estar elegidos de antemano porque de lo contrario no se puede. Pero Esto eso, perdona, eso es algo que sabes tú por tu propia experiencia o... No, mira, hay una lectura muy interesante. Hay un autor inglés, Ian McEwan, que yo se los he nombrado otras veces a ustedes, Sí. y él en una novela, que yo no me acuerdo en este momento el nombre de la novela, bueno, pues el protagonista es un señor que está empleado por los Estados Unidos y está en la zona de Berlín dividida, en la época en que en Berlín habían túneles y la Guerra Fría y qué sé yo, qué sé cuánto, y entonces, bueno, como la novia de él mata a un tipo que era un espía que la había descubierto a ella, qué sé yo, él lo tiene que descuartizar, meter en una valija y ocultarlo en el túnel. Entonces ahí Ian McEwan cuenta todo lo que cuesta cortar un tendón, porque los tendones son terriblemente duros. Y además, si usted no es un carnicero, tampoco sabe por dónde tiene que cortar, porque nosotros lo que más hemos hecho por ahí es descuartizar algún pollo. Sí. Bueno, pero esta economía de Poe en realidad no conspira en contra del cuento, porque lo que él quiere hacer lo hace en esos plumazos donde hace la escena del asesinato y después la de su propia confesión. El latido del corazón, que es lo que finalmente lo saca de sus casillas y hace que él pega el alarido, no es el viejo el que grita, sino que él pega el alarido y avanza, como cuando los indios pegan el alarido, van con el hacha, él pega el alarido y va con la linterna. Entonces, lo tira al viejo al suelo y le tira un colchón encima para asfixiarlo, ¿no? Bueno, y tampoco hay mayor explicación acerca de que si presiona el colchón o cómo lo asfixia al viejo. Bueno, él dice que cuando ya el viejo deja de moverse, que pues aún sigue latiendo el corazón un rato, pero al final se para ya, por fin se para y sí, ahora ya está muerto, está definitivamente muerto. Es cierto, o sea que el corazón ahí ya hace como un amago de que luego nos va a dar la lata. Claro, y lo que pasa ahí es que el corazón se independiza, porque luego, claro, comienza a latir una vez enterrado, independizado como está. Él dice que es como un reloj, al principio es como un reloj envuelto en algodón. O sea que se ve que es un latido sordo, es el latido que él tiene adentro, ¿no? Que no le permite a él, o la culpa de lo que ha hecho, no le permite sobrevivir ocultando. De modo que lo que tiene necesariamente que hacer es la confesión. Yo he visto con mucha frecuencia por mi profesión en los casos penales cómo los asesinos confiesan. La gran mayoría confiesa. La gran mayoría confiesa porque no se lo pueden guardar. Sobre todo los que, digamos, no son asesinos seriales, ni son asesinos, ni son sicarios. Los que cometen estos asesinatos, ya sea por pasión, por codicia, o por lo que sea, o por casualidad, o porque se les murió el tipo, finalmente confiesan. Hay además un poco algunas otras cosas, ¿no? A mí me llama la atención, digo, yo creo que ha sido usado muchas veces, pero esta vez con gran maestría por Poe, que es un precursor, la asociación entre la forma y el contenido, porque lo que está mostrando es esa acción y la forma, al envolverse en el contenido y ser parte de la forma y el contenido, hace que la acción sea muy densa y que pueda condensarse esos dos episodios del asesinato y la confesión de una manera maestra. De esa forma que lo hace. Y después, volviendo al narrador, también quería decir que es el narrador el que dice,
mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo Sí, sonido sí, anuncia la muerte. sí. Claro, ¿eso quién lo dice? Bueno, lo dice alguien que está afuera, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, y ya si no, no puedo decir más nada porque tendría que volver sobre lo que ustedes han dicho, que suscribo. Muy bien. Me gustó muchísimo. Bueno, pues abundando, digamos, un poco en lo que has dicho tú, en esto, una de las últimas cosas que has dicho, que es esto de que el asesino, los asesinos pues acaban confesándolo porque tienen que sacarlo de eso de dentro. Claro, en el cuento él es una persona, él es un narrador, ¿no? Que está contándolo todo y que está manteniendo el tipo y que está demostrando constantemente que está muy cuerdo, que lo controla todo, pero solo pierde los estribos al final. O sea, en el último momento se pone nervioso, se pone histérico y aunque la policía parece que no se ha dado cuenta de nada, acaba confesando ahí, acaba cantando, porque, y claro, quizás él, que se ha pasado todo el relato intentando demostrar que no está loco, pero lo que nos está demostrando es que es un psicópata total, incapaz de empatizar con el dolor ajeno, ¿no? Y con una frialdad terrible y encima con una presunción, ¿no? Precisamente al final cuando pierde los estribos, cuando pierde ese control es cuando se humaniza y cuando nos Sí, demuestra quizá que al menos tiene conciencia y que el corazón podría ser el corazón que cree oír, bueno, es como una metáfora de su conciencia que no le deja tranquilo y al final sí, acaba confesando. O sea que al final es cuando se acaba precisamente humanizando más y haciéndose por fin un poco humano, en el sentido de que no puede soportar el peso del crimen ese que ha cometido, ¿no? Y luego también una última cosa que quería apuntar es que creo que ya lo he dicho antes, pero desarrollarlo un poco, porque ahora ha dicho también Graciela algo muy interesante, yo creo, en cuanto a la forma y el contenido, ¿no? Que este es uno de esos, es uno de esos cuentos poema que digo yo, en el sentido de que es una estructura narrativa de una gran perfección, porque tienen tienen esa rotundidad y esa cosa de ir a por es por lo que apenas hay referencias y no nos explica cosas superfluas, va al eje, ¿no? A esa experiencia intransferible, que la poesía tiene la capacidad para explicar, para transferir, para hacer un universal. Aquí ocurre lo mismo con este tipo de cuentos, ¿no? Que se están muy centrados en una idea, en un suceso, en una acción, y, y nos la explican con un ritmo y con unas palabras que tienen una gran rotundidad y una gran perfección. Entonces a mí es un cuento de estos. Yo, claro, yo a veces leo cuentos, leo cosas que son terribles, que es muy desagradable leerlas porque hablan de personas que sufren de cosas terribles y a mí no me gusta leer cosas desagradables. Pero en este cuento, por ejemplo, a mí el cuento este lo que me parece es bello, que tiene belleza, en el sentido de que en realidad es una obra de arte. O sea, no, no sufro por el viejo, por ejemplo, porque hombre, hay ese momento terrible que ves que está ahí, pero claro, lo veo todo como una construcción, ¿no? Como una cosa muy imaginativa precisamente, y en donde entra la fantasía, en donde entra la imaginación y la capacidad para fabular de esta manera, pues ya entramos en otro, en el que yo me siento bien y puedo disfrutar con una historia que en teoría es tremenda, pero yo estoy viendo algo mucho más artístico, digamos, ¿no? Entonces, no sé, un poco quería decir esto. No sé si alguien quiere comentar algo más. Yo quería abundar en eso también. Es verdad que a pesar de toda la atmósfera que crea el cuento, perturbadora, donde va buscando una tensión a la que arrastrar al lector, a pesar de todo eso, pero no es ni repugnante ni provoca
una gran tristeza en quien lo lee. Al contrario, te sitúa ante la ficción Sí, y disfrutas con la ficción. es Disfrutas. estimulante, es Sí, sí, estimulante. sí. Eso está muy bien conseguido. Pero bueno, eso también lo hace muchas veces el autor. Sus relatos son en gran medida así. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, pues bueno, hemos comentado unas cuantas cosas ya. Yo creo que espero que haya estimulado o que haya despertado la curiosidad en algún espectador que no haya leído este cuento, que no lo conozca y que tenga curiosidad por entrar en este tobogán, en este parque, en esta montaña rusa de este relato tan intenso y también escrito. Muy bien, pues no sé si no tenéis nada más que comentar. Vamos a dejarlo aquí por hoy y nos despedimos hasta otro programa. Que vaya bien.